Número 10. La expedición de Franklin. La expedición de Franklin fue uno de los mayores desastres en la historia naval británica. En 1845, dos de los mejores barcos de Gran Bretaña que tenía para ofrecer, el HMS Terror y el HMS Erebus, zarparon en busca del pasaje del noroeste. Querían encontrar la ruta más rápida entre Europa y Asia que cambiaría el mundo. Lamentablemente no se volvió a ver ninguno de esos marineros. Ni siquiera los barcos fueron descubiertos hasta que los investigadores de Canadá los encontraron congelados en el hielo más de un siglo y medio después. Los marineros de estos barcos sufrieron un destino terrible y, como una extraña adición a esta historia, la leyenda dice que los miembros de la tripulación fueron destrozados por un monstruo. Sabemos que una vez que los barcos se atascaron en el hielo, se acabó el viaje para la tripulación. No murieron de inmediato, ya que tenían muchas raciones, pero el lugar donde estaban atrapados fue particularmente desafortunado. El capitán Franklin y sus 128 oficiales quedaron atrapados cerca de la isla King William, uno de los lugares más fríos de Canadá. Incluso hoy, en el verano, puede estar muy por debajo del punto de congelación. Al comprender que no tenían a dónde ir, la tripulación de ambos barcos intentaron buscar una salida. El miedo se convirtió en desesperación y luego en anarquía. Los hombres comenzaron a morir de escorbuto, tuberculosis, neumonía y todo tipo de enfermedades desagradables. Luego, cuando intentaron salir del hielo y regresar a la civilización a pie, se vieron obligados a recurrir al canibalismo. Los inuit locales dicen que muchos de los miembros de la tripulación de Franklin cortaron la cabeza de sus propios amigos para que pudieran darse un festín con sus cerebros. Una de las leyendas más extrañas, que también proviene de los inuit, es que una vez que estuvieron solos en el hielo, Franklin y su tripulación comenzaron a ser perseguidos por un terrible monstruo que podía transformarse de hombre a bestia. Pudo haber sido un tupilak. Esta criatura tenía garras enormes, gran velocidad y aparentemente eliminó al grupo debilitándolo uno por uno. En la región inuit, un tupilak es un monstruo creado por brujería para succionar la fuerza vital de tu enemigo, pero si no completa la misión, seguirá vagando hasta que encuentre a su creador y lo mate. Número 9. El monstruo de Fouke. En Arkansas hay una pequeña ciudad llamada Fouke. En la década de 1970, un residente de Texarkana, una ciudad cercana, informó que su camino a través de Fouke fue atacado por una criatura misteriosa. En un artículo escrito por Texarkana Gazette sobre el hecho, la víctima fue identificada como Bobby Ford. Bobby le dijo al alguacil local que la criatura estaba cubierta de pelo y tenía los ojos rojos y era veloz como un rayo. Salió de la nada y lo atacó. La criatura medía más de 2 metros de alto y más o menos 1 metro de grosor en el pecho. Puso sus brazos alrededor de Bobby, pero de alguna manera se las arregló para liberarse y huir. Aterrado, corrió tan rápido y tan lejos como pudo. Bobby tuvo que ser tratado en el hospital por rasguños, así como por una conmoción que sintió al ver a la bestia. Bobby también afirmó que el monstruo había estado merodeando por su casa durante días, y otras personas también lo vieron, incluido su hermano, uno de sus amigos de casa y su esposa. Bobby incluso afirmó que su esposa estaba allí cuando la criatura peluda trató de secuestrarlo por la ventana de su habitación. A finales de 1971, nadie, excepto Bobby y sus amigos, vio al monstruo. Aunque el departamento del alguacil describió extrañas marcas de arañazos en la casa de Bobby junto con huellas no identificadas, nadie pudo confirmar su existencia. No sabemos si era real, si Bobby estaba loco o si vio al monstruo de Jeepers Creepers y simplemente volvió a invernar otro siglo. Número 8. El hombre lobo francés. Entre 1764 y 1767, un hombre lobo llegó a Francia y mató a unas 100 personas. Sin embargo, los informes de la década de 1700 no son los más confiables, lo que significa que ha habido algunas especulaciones serias sobre el alboroto de hombres lobo más legendario de la historia registrada. Aquí están los hechos. Según National Geographic, algo aterrorizó a la campiña francesa. No hay duda de eso. Comenzó en junio de 1764 con Jane Boulet. Era una pastora de solo 14 años que fue mutilada hasta la muerte mientras cuidaba a su ganado. Su cuerpo horriblemente destrozado fue descubierto por su familia, quienes se sorprendieron al ver que las heridas se parecían a las que cabría esperar de un ataque de lobo. En ese momento simplemente asumieron que la niña había sido víctima de una manada de lobos. En la década de 1700 el ataque de lobos era solo parte normal de la vida rural. En los días que siguieron hubo cada vez más víctimas mortales. También hubo desmembramientos e incluso decapitaciones. Fuera lo que fuera la criatura lobo mortal, había un corazón asesino. Se le conoció como la Bête, que se traduce como la bestia. Ese terror se prolongó durante 3 años completos. La gente comenzó a pensar que la criatura era un híbrido hombre-lobo. El país estaba tan angustiado por los ataques mortales que el rey envió a los mejores cazadores de la tierra para que se ocuparan de él. El 19 de junio de 1767, Jean Chastel disparó y mató a un lobo muy grande, un lobo inusual también con un pelaje rojo y blanco, diferente a todo lo que nadie había visto antes. Después de eso, los ataques cesaron. Número 7. La bestia de Argentina. Un
monstruo aterrador de más de 2 metros de altura aparentemente apareció en las calles de Santa Fe en Argentina. No sabemos exactamente qué es o qué era ese monstruo, pero algunos informes de noticias parecía haber una criatura mitad hombre, mitad animal, acechando las calles por la noche y atacando a la gente. Incluso se filtraron imágenes de una bestia de pesadilla, justo después de que mató a unos perros. La criatura tenía piernas delgadas, parecía un extraterrestre, y algunos creen que podría ser el chupacabras. Realmente no hay consenso sobre la identidad del monstruo. Todo lo que se sabe con certeza es que no se parece a ningún animal conocido por científicos. Supuestamente ya mató a un puñado de mascotas y asustó a la gente para que volviera a sus hogares, y desafortunadamente para algunos, aparentemente todavía está al acecho en algún lugar de las calles argentinas. Número 6. Secuestrados por extraterrestres. Hace 60 años, el 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill fueron secuestrados. No fueron secuestrados por miembros del cártel o por algún tipo de organización criminal. En cambio, afirman que fueron secuestrados por extraterrestres. Y ya sea que creas la historia o no, es la abducción extraterrestre original la que finalmente difundió la idea de las abducciones por pequeños hombres verdes a través de la cultura popular y la mente moderna. De hecho, Bill Ross, de UNH, los ha llamado el Adán y Eva de las abducciones extraterrestres. Esto es lo que sucedió según Betty y Barney. Conducían a casa después de su luna de miel a través de las montañas blancas en New Hampshire. Mientras conducían, una luz los seguía. Se sintieron tan molestos por la luz trasera que detuvieron su automóvil, y fue entonces cuando la luz se movió para flotar directamente sobre su vehículo. Entonces la luz se volvió tan brillante que ninguno de los dos pudo ver y se desmayaron. Cuando Betty y Barney se despertaron, todavía estaban en su automóvil, pero a kilómetros por la carretera. No pudieron recordar nada de lo que había sucedido durante las últimas 2 horas. Había marcas extrañas en su coche, el vestido de Betty estaba rasgado y manchado, y Barney también estaba en mal estado. No tenían idea de lo que sucedió, pero sentían que ciertamente había ocurrido algo extraño. A partir de ese momento, la pareja experimentó frecuentes pesadillas. Fueron a ver a un terapeuta de hipnosis para desbloquear los recuerdos reprimidos. El hipnotizador ayudó a Betty y a Barney a recordar que los llevaron a una especie de avión y los evaluaron físicamente antes de regresar a la Tierra. ¿Qué opinas de la historia del secuestro? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Asesinado por Pie Grande. Se rumora que Pie Grande ha matado a 3 granjeros, y si tienes Hulu, el documental de True Crime Sasquatch está tratando de demostrarlo. ¿Por qué la gente cree ese cuento estrafalario? Los agricultores estaban trabajando en el cultivo de cannabis en la década de 1990, cuando lo descubrieron hecho trizas, posiblemente por algún tipo de criatura grande con una fuerza inimaginable. La historia del triple homicidio se remonta en 1993, cuando el periodista de investigación David Holthaus se enteró de los 3 cultivadores de cannabis asesinados mientras visitaba una granja de marihuana al norte de California. Resultó que los 3 agricultores habían sacado un lote enorme de marihuana para vender, pero en su camino a través del bosque fueron emboscados y brutalmente asesinados. Cuando sus cuerpos fueron encontrados mutilados, lo que sorprendió a otros cultivadores de marihuana como inusual fue la olla que estaba allí. Esto hubiera sido un negocio de drogas que salió mal si los asesinos definitivamente se habrían llevado las drogas con ellos. En cambio, parecía que los 3 hombres se habían encontrado con un simio gigante y enojado en el bosque. Lamentablemente no hay forma de verificar realmente la historia. Debido a que se trata de personas que participan en actividades ilegales, no pudieron comunicarse exactamente con las autoridades para dar nombres y declaraciones. Todo lo que tenemos hoy son rumores y especulaciones de que esto incluso sucedió. ¿Qué crees que les pasó a los cultivadores de cannabis? ¿Fueron asesinados por humanos, una criatura misteriosa, el Sasquatch o algo más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Monos diablo. Ha habido avistamientos de monos diablo en los Estados Unidos de América. Los monos diablo se describen como babuinos gigantes, y la mayoría de los informes provienen de las áreas boscosas alrededor de Arizona. Sin embargo, se ha encontrado en varios estados diferentes. Un testigo afirma que su perro se comportaba de manera muy extraña mientras caminaba por el sendero del bosque del monte Elden. Fue entonces cuando notó un pequeño grupo de extrañas criaturas moviéndose a través de las rocas como monos. Tenían aproximadamente 1.2 y 1.5 metros de altura, que eran exactamente ágiles y probablemente peligrosos. Si bien dejaron a la mujer quieta y nunca la atacaron, casi le causan un ataque al corazón. Ha habido muchos otros informes de monos diablo vistos en Nuevo México, Utah e incluso California. Algunos dicen que han visto monos diablo de más de 2 metros de altura, pero si te preguntas cuál es la diferencia entre Pie Grande y los monos diablo, es que los monos diablo son más peludos, tienen patas como canguros y garras afiladas como navajas en los dedos de los pies. Se les ha encontrado atropellados
perros muertos al costado de la carretera, se les ha sorprendido atacado mascotas, se les ha visto colgado de los árboles por la cola y se les ha presenciado meterse en todo tipo de travesuras. Y aunque nadie sabe realmente qué son los monos diablo, y la gran cantidad de informes de testigos significa que son reales o que todas estas personas están experimentando una alucinación masiva. ¿Crees que los monos diablo existen? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. La bestia de garras verdes. Según los informes, hay un monstruo que vive en el río Ohio en Evansville, en Indiana. Se dice que la criatura desconocida patrulla el río atacando ocasionalmente a los nadadores desprevenidos. El 21 de agosto de 1955, mientras Evansville estaba siendo brutalizado por un calor de 35 grados Celsius, los residentes buscaban formas de refrescarse y algunos optaron por dirigirse al río para nadar. Uno de estos residentes fue Naomi Johnson, quien llevó a sus 3 hijos a West Evansville para nadar en el río Ohio. Según los informes de testigos presenciales, Naomi había remado unos 5 metros a la orilla mientras sus hijos estaban sentados en el césped con uno de sus amigos. Todo estaba en paz hasta que de repente Naomi comenzó a agitarse y a gritar en el agua, algo que luego describiría como sentirse cogida por una mano muy grande. La agarró por la rodilla, era peludo y casi se sentía como una garra. La arrastró bajo el agua con extrema fuerza. Afortunadamente, Naomi finalmente logró separarse de la criatura y nadar de regreso a la orilla. Los paramédicos vinieron y trataron a Naomi por algunos cortes y rasguños leves en la pierna, lo que demostró que algo definitivamente la agarró en el agua. Sin embargo, no sabemos qué era ese algo. La gente local de Evansville dice que no era más que un pez grande, tal vez un bagre o un pez aguja. Después de todo, el bagre del río Ohio puede pesar más de 45 kilogramos, pero una teoría más extraña es que Naomi fue atacada por una bestia de garras verdes que vivía en el río. Número 2. Criatura de las profundidades. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un submarino alemán que supuestamente fue atacado por algún tipo de monstruo marino aterrador. Según los registros históricos, el submarino fue comandado por el capitán Gunther Kerch. El submarino había estado navegando por la superficie para recargar sus baterías cuando un misterioso monstruo emergió de las profundidades y lo atacó. Las personas a bordo del submarino describieron el monstruo, que tenía ojos grandes dentro de una gran cabeza que parecía una especie de cráneo, con cuernos dentados. Sus dientes brillaron a la luz de la luna mientras el monstruo atacaba. Los soldados a bordo comenzaron a disparar sus armas contra la criatura, pero eso no impidió que causara tanto daño al submarino que ya no pudo sumergirse. Para cuando la criatura no identificada volvió a meterse en el agua, el submarino estaba destrozado. Pero hay otra versión de esta historia que es mucho menos emocionante. Según el ejército británico, el submarino salió a la superficie el 30 de abril de 1918 y fue descubierto por una patrullera británica. El bote patrullero, el HMS Coreopsis, procedió a destruir el submarino y tomar a sus tripulantes como prisioneros de guerra. Los alemanes dicen que la única razón por la que se rindieron en primer lugar fue por el monstruo. Número 1. El Triángulo de Bennington. El Triángulo de Bennington obtuvo su nombre en 1992, cuando el autor de Nueva Inglaterra, Joseph A. Citro, necesitaba un nombre apropiado para un pedazo de tierra en el suroeste de Vermont. Esta forma triangular de tierra fue un punto caliente para las personas desaparecidas entre 1945 y 1950, y aunque se popularizó en algunos libros más adelante, la verdad es que el Triángulo de Bennington es muy real. Midi Rivers desapareció en el aire el 12 de noviembre de 1945. Paula Weldon desapareció el 1 de diciembre de 1946. Había salido de excursión y luego desapareció sin dejar rastro y nunca más se la volvió a ver. Más desapariciones incluyen a James Tedford, Paul Jepson y Freda Langer, una tras otra. El centro del triángulo está en algún lugar de la montaña Glastonbury. Abarca un área enorme que incluye Somerset, Bennington, Woodford y Shaftesbury. Esta parte de Vermont prosperó durante el auge industrial gracias a ciudades madereras. Sin embargo, en el siglo XIX vio un gran declive en la industria de Vermont, lo que resultó en muchos pueblos fantasmas dentro del Triángulo de Bennington. Nadie sabe si fue una criatura responsable de las desapariciones, pero el Triángulo de Bennington está considerado como uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu encuentro de monstruos misteriosos favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.